por estar con ustedes compartiendo esta mañana. Te adoramos, oh Dios. En la presencia maravillosa del Señor. Aleluya. Desde que comenzamos la reunión, la presencia del Señor se ha estado manifestando. Aleluya. El Espíritu Santo quiere hablarnos en esta mañana. El Espíritu Santo quiere que nos vayamos llenos. Llenos de su palabra, llenos de su poder, llenos de su unción. Nosotros venimos a rendirnos a los pies de Cristo. Venimos a darle alabanza, venimos a darle gloria, venimos a darle honra. Pero ahora venimos a escuchar lo que el Señor quiere hablar. Lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Damos gracias por el privilegio de servir al Señor, por el privilegio de compartir su palabra, por tener esta honra maravillosa, más que gozosos de poder compartir la palabra del Señor con ustedes. Hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el libro de Zacarías. Bendito sea Dios. Zacarías capítulo 3. Gloria a tu nombre, Señor. Sí, Señor. Zacarías capítulo 3. Aquellos que hayan encontrado pueden decir amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Amén, Señor. Gracias, Padre. Bendito Dios, nos humillamos en tu presencia en esta mañana. Me entrego a ti, Señor, como un vaso, Señor, tuyo, para que tú, Señor, te manifiestes a través de mi vida, Señor, a través de mi boca, y que seas tú el que hable, Señor. Me humillo en tu presencia, necesito de ti, Señor, necesito de tu Espíritu, Señor, para que tu palabra, Señor, penetre en nuestras vidas, penetre en nuestros corazones, y que tú nos llenes, y que nos vayamos gozosos de tu presencia, y que la palabra nos hable cada día, cada segundo de nuestras vidas. En el maravilloso nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos, en el nombre de Jesús. He titulado la palabra del Señor en este día: a punto de incendiarme, el Señor me rescató. Aleluya. ¿Cuántos hemos pasado por este momento? Amén. Por esta situación, donde estábamos a punto de perdernos en ese incendio que nos tenía tomados en la cautividad espiritual. Pero el Señor, que es poderoso, extendió su mano y nos rescató. Nos estábamos quemando, pero el Señor extendió su mano poderosa y dijo: tú eres mi hijo. Quiero que me sirvas. Quiero que seas mi siervo. Bendito sea Dios. Aleluya. Y en estos tiempos que estamos pasando por tantas pruebas, por tantas dificultades, por tantos hechos que nos angustian, que nos deprimen, que no sabemos qué rumbo tomar a veces, ese incendio que vivimos en nuestras vidas de preocupación, de miedo, de angustia, de depresión, el Señor en esta mañana te quiere decir: yo estoy aquí para extender mi mano poderosa y rescatarte. Amén. No hay nada imposible para el Señor, hermanos. Nada imposible. Y aquí el libro de Zacarías, el profeta, hermanos, alrededor del 520 a.C. aproximadamente, estaba volviendo el primer grupo de la cautividad allí en Babilonia. Y Zacarías, el profeta, el Señor le había mostrado que era necesario que volvieran a reconstruir el templo. Y allí, con el poder de Dios y con la unción de Dios y con la palabra de Dios, Él tomó y obró y actuó conforme a lo que el Señor le había hablado. Y levantó a Zorobabel, allí que era el líder de la cautividad. Y el sacerdote Josué lo ungió, y lo vamos a ver ahora, hermanos. Eran aproximadamente 50.000 judíos que estaban regresando en ese primer exilio de Babilonia. Y en estos tiempos nosotros estamos viviendo una cautividad.
¿Cuántas iglesias alrededor del mundo se han cerrado? ¿Cuántos hermanos que se han apartado del camino? Hablábamos en el seminario allí con Ernesto Duke, que se encuentra en Estados Unidos hace unas semanas atrás. ¿Cuántos de cientos de pastores, nos comentó él, que han cerrado sus iglesias definitivamente en Estados Unidos? Que el Señor nos ayude a mantenernos firmes. Amén. Firmes, porque la cautividad va a pasar. La cautividad va a pasar. Como le pasó aquí a nuestros hermanos que tuvieron 70 años allí cautivos en Babilonia. Va a pasar. El tiempo que sea necesario, pero va a pasar, hermanos. Sea 1 año, sea 2 años, sean 3, sean 5, sean 10. Pero allí es donde debemos de doblar nuestras rodillas y humillarnos en la presencia del soberano, porque Él tiene el control. Él tiene el control de toda situación. Esta cautividad va a pasar, pero nosotros debemos de fortalecernos en medio de la cautividad. Amén. Nosotros debemos de dejar atrás lo que teníamos. Debemos de dejar de lado las cosas que no le agradan al Señor. Debemos sacarnos el ego, la soberbia, la vanagloria, el orgullo, la altivez, el miedo, el temor, para ser vasos de barro en las manos del Señor. Amén. El Señor te quiere usar cada día, cada día. Recuerda que la iglesia, hermanos, eres tú, soy yo, es el pastor, somos todos. Amén. Todos somos la iglesia. Y donde estemos, la iglesia tiene la voz para hablar y predicar el Evangelio. Aleluya. Gloria a Dios. En el trabajo, en el barrio, en la familia. No solamente en la iglesia, hermanos. Esforcémonos para seguir adelante. Y aquí, como se reconstruyó el templo en este tiempo, nosotros tenemos que tomar medidas a veces para reconstruir nuestras vidas espirituales. Amén. Gloria a Dios. Amén. En este tiempo que estamos viviendo necesitamos reconstruir nuestras vidas. Amén. Pedir dirección del Señor, pedir sabiduría del Señor, pedir revelación a través del Espíritu Santo para reconstruirnos como iglesia. Para usar las redes. Aquellos que creen que las redes son diabólicas, que son del diablo, tomemos nosotros las redes y digamos, las redes son de Cristo. Las redes son de Cristo, llenemos de la palabra del Señor. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, lo que sea, llenemos de la palabra del Señor. Así alcancemos 4, 5, 10, no importa. Si el Señor nos quiere usar, capaz que un alma sola se convierte y allí estaremos gozosos. Amén. Porque estamos cumpliendo con la labor del Señor. Estamos cumpliendo con el mandato que el Señor nos ha dado. Bendito sea tu nombre. Y aquí en la visión que Zacarías tiene del sumo sacerdote Josué, que no es el mismo, vamos a aclarar por las dudas, hermanos, no es el mismo líder allí del pueblo hebreo, el sucesor de Moisés, no es el mismo. Este es el sumo sacerdote alrededor del 520 a.C. Me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Hermanos, hemos pasado por esta situación, que el enemigo está constantemente acusándonos, atacándonos, poniendo miedo en nuestras vidas, poniendo temor, diciendo tú eras esto, tú eras lo otro. Pero el ángel de Jehová está enfrente. Aleluya. El ángel de Jehová está enfrente nuestro para defendernos. Amén. Y muchos eruditos, hermanos, creen que el ángel de Jehová, como se menciona aquí en la palabra, es una personificación de Cristo en el Antiguo Testamento. Así que, hermanos, nosotros, que Cristo ya padeció en la cruz, que ya pagó el precio por nosotros, que entregó su vida por nosotros, lo tenemos sentado a la diestra del Padre para defendernos de toda acusación del enemigo. Aleluya. Y nos dio acceso, como compartíamos la palabra allí en la iglesia central, al lugar santísimo. A través de él nosotros tenemos acceso ilimitado al lugar santísimo. Amén. Antes no se podía acceder al lugar santísimo. Solo una vez al año el sumo sacerdote iba y ofrecía sacrificio por el pueblo, por sus pecados.
pero nosotros tenemos acceso diario a la presencia de Dios, al trono de Dios. Tenemos acceso ilimitado, hermanos. Amén. Él nos va a acusar, Él se va a oponer, el enemigo. Él nos va a tentar. Pero allí es donde el Señor quiere ver cómo estamos nosotros. Si estamos cimentados en la roca para poder superar y soportar las acusaciones, o nos vamos a debilitar o nos vamos a caer. Nuestro deber no debe ser, hermanos, preocuparnos porque el enemigo nos ataque, porque ese es el trabajo de él. Nosotros debemos de estar atentos de cómo respondemos a los ataques del enemigo. Amén. Si respondemos con la palabra, si respondemos con amor, si respondemos siendo sinceros a lo que el Señor quiere decir al hermano, al familiar, al amigo. Nuestro deber es ser ejemplos, hermano. Aleluya. Ejemplos. Podemos decir cosas bonitas, podemos decir cosas lindas, pero si no actuamos conforme a lo que decimos, no vamos a dar frutos para el Señor. Amén. Los demás nos van a ver y van a decir, mucho habla, mucho dice, pero ¿cómo se comporta? Nuestra mejor prédica es con el ejemplo, hermanos. Amén. Con el ejemplo diario, cotidiano en nuestras vidas. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, el tizón es ese palo que se estaba quemando, pero que en el momento antes de consumirse por completo, el Señor lo sacó. Aleluya. Y creo que todos aquí hemos pasado por situaciones donde el enemigo nos ha sacado de ese incendio. Y ese es el centro de la palabra en esta mañana, hermanos. Aleluya. Recordar de dónde el Señor nos sacó, de dónde el Señor nos rescató. Y ser humildes, sencillos, puros. Y reconocer que sin Dios nada podemos hacer, porque apartados de Él nada podemos hacer. Aleluya. Y que si llevamos frutos es porque tenemos a Cristo, y solo a Cristo en nuestras vidas. Esos sufrimientos que tú estás viviendo, ese temor que tú estás viviendo, ese incendio por el cual tú estás pasando en este día, en estos días, el Señor te quiere decir que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Y que el Señor te puede sacar de ese incendio, que el Señor te puede rescatar, que el Señor puede sacar esa angustia, esa depresión, ese miedo, esa enfermedad. El Señor te la puede quitar. Aleluya. Solo cree, solo ten fe. Amén. Acércate a los pies de Cristo, que Él te va a rescatar. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Oh hermanos, esas vestiduras viles en la cual espero que hayamos vivido en el pasado. Esa contaminación espiritual, esa inmundicia espiritual, ese pecado que espero que haya quedado en el pasado y que ahora estemos vestidos con nuevas vestiduras. Amén. Santificadas por el Señor. Y el sumo sacerdote se encontraba con esas vestiduras viles. Hermanos, debemos de servir al Señor con temor y temblor, Amén. limpiándonos cada día de toda contaminación y de toda impureza, para presentarnos al Señor como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Sí, Señor. Saquemos las impurezas a través de Cristo. Digámosle al Señor: Señor, en esto he fallado, en esto he pecado. Necesito que me limpies.
con tu sangre poderosa. Gloria a Dios. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras. Aleluya. El Señor va a estar allí para quitarte esas vestiduras inmundas, Aleluya. esas vestiduras contaminadas, esas vestiduras de pecado. El Señor te hace una nueva criatura si tú vas a los pies de Él, Amén. humillado, en obediencia, hermanos. Es más agradable al Señor obedecerle que cualquier tipo de sacrificio y cualquier tipo de ofrenda. Es más agradable al Señor, hermanos, ser obedientes a Él y a su palabra que cualquier sacrificio y cualquier ofrenda que podamos traer al altar. Gloria a Dios. El Señor quiere que seamos obedientes Aleluya. a Él y solo a Él. Amén. Bendito sea Dios. Y quitarle esas vestiduras viles. Y él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aleluya. Oh Señor. Oh Señor. El Señor ha quitado el pecado de nuestras vidas allí en el Calvario. Amén. El Señor ha borrado todo pecado de nuestras vidas. Está en nosotros mantenernos fieles y mantenernos firmes y no apartarnos del camino del Señor. Está en nosotros no volver a caer y no volver a pecar. Aleluya. Porque así desagradaremos al Señor. Pero el Señor va a estar allí. Si tú caes una vez, va a estar allí. Si tú caes dos, va a estar allí. Si tú caes 3 veces, el Señor va a estar allí para levantarte, para sostenerte con tu mano derecha y decirte: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Amén. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Aleluya. La diestra de Dios siempre va a estar allí. Pero recordemos, hermanos, que aquel que tomare por inmunda la sangre de Cristo y ese sacrificio que Él hizo, oh hermanos, que el Señor nos ayude a no descansarnos y decir: bueno, el Señor me va a perdonar todo pecado que cometa. Si nosotros despreciamos el sacrificio y la sangre de Cristo derramada allí en el Calvario, hermanos, nuestras consecuencias pueden ser terribles. Bendito sea Dios. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El Señor está dispuesto a cambiar tus vestiduras espirituales. Aleluya. El Señor está dispuesto a santificarte. Amén. El Señor ya te justificó allí en la cruz. El Señor ya nos hizo justos a través de su sacrificio. Porque por nosotros mismos nunca vamos a poder encontrar la justificación. Pero repito, el Señor quiere que te humilles ante su presencia. Gloria a Dios. El Señor quiere que saques todo aquello que a Él no le agrada. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero dice algo más, hermanos, que aquí viene la clave y lo importante: que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Amén. No tenemos ninguna condenación si venimos a Cristo, pero debemos de andar en el Espíritu y alejar todo deseo de nuestra carne. Apartarnos de las carnalidades, apartarnos de nuestras propias concupiscencias, hermanos. El Señor quiere que vivamos una vida espiritual, una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de intercesión, una vida de clamor, una vida de lucha incesante por nuestras familias, por nuestros hermanos, por los que están caídos, por los que están apartados. Interceder y clamar por los enfermos, Aleluya. por los cautivos. Ese es nuestro trabajo, hermanos, y ser esclavos de Cristo. Amén. Ser esclavos. Esta palabra que no les gusta a muchos, pero nosotros debemos ser esclavos.
Siervos, hermanos, en griego es esclavos. Esclavos, esclavos de Cristo. Amén. Y esclavo requiere obediencia, requiere sumisión, requiere respeto, requiere estar las 24 horas dispuesto para servirle. Aleluya. Bendito sea Dios. Que el Señor nos ayude a mantenernos 24 horas activos, Aleluya. espiritualmente, como guerreros, como hablábamos también en otro momento allí, en la iglesia central, tener la armadura, que estemos investidos con toda la armadura que el Señor nos ha dejado. Amén. Porque el Señor quiere que peleemos, el Señor no quiere que descansemos y nos quedemos tirados en la cama, en una silla, en el sillón, esperando que Él nos dé todo. No, el Señor quiere que trabajemos porque Él ya nos dio todo. Y sabe que fuese todo el Señor Jesús. Amén. El Padre nos dio todo, nos dio a su Hijo, que pagó el precio por nuestros pecados, por nuestra inmundicia. Ya tenemos todo. Reconozcamos ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Gloria a Dios. Porque hay veces que lo tomamos a la ligera. Lo comentábamos con los jóvenes, hay veces que tomamos a la ligera ese sacrificio. Sí, el Señor nos perdonó, el Señor quitó el pecado. Pero es mucho más que eso, hermanos. Él nos purifica, nos santifica, nos justifica, nos da acceso ilimitado, como decíamos, al lugar santísimo. Borra el pecado de nuestras vidas. ¿Quién puede hacer eso por ti? Solo Cristo. Amén. Aleluya. Solo Cristo, hermanos. Amén. Solo Cristo. No hay ser humano en la tierra que fuera capaz, ni que sea capaz, ni que vaya a ser capaz de hacerlo. Solo Cristo, hermanos. Solo Cristo. No hay religión. No hay sacerdote, no hay pastor que pueda perdonar tus pecados. Aleluya. Solo Cristo. Solo Cristo, hermanos. Versículo 6 dice: y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos. Presta atención, mi hermano. Si anduvieres por mis caminos, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también tú guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí, que aquí están, te daré lugar. Oh Dios mío. Gloria a Dios. Oh Dios mío. El Señor quiere de nosotros, hermanos. El Señor exige de nosotros. No podemos vivir un cristianismo liviano. No podemos vivir un cristianismo liviano, hermanos. Debemos vivir un cristianismo en acción y en poder a través de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, ¿cuánto nos cuesta obedecer, como decíamos? ¿Cuánto nos cuesta guardar lo que el Señor nos ha mandado hacer? ¿Cuánto nos cuesta caer en la tentación? Que el Señor nos ayude a no caer, hermanos. Pero debemos ser nosotros los que debemos de esforzarnos. Amén. No le echemos la culpa a los demás por caer en pecado. Nosotros somos los únicos culpables. No hay nadie que nos ponga un revólver en la cabeza para pecar. No hay nadie que nos diga: si tú pecas, si tú estás en desobediencia, si tú estás en pecado, yo te daré esto, te daré lo otro. No hay nadie. No hay nadie que te pueda amenazar de que si tú no pecas le haré algo a tu familia, le haré algo a tus hijos. No, hermanos, no hay nadie. No hay nadie. El enemigo no puede tocarte si tú estás en los pies de Cristo. Amén. No dejes que esa voz que habla a tu mente logre ese fin y ese cometido. Toma autoridad espiritualmente y saca rápidamente todos esos pensamientos que vienen a tu mente en el nombre de Jesús. Amén.
Ese es nuestro deber, ese es nuestro trabajo. El Señor no lo va a hacer porque Él nos dio las armas para que nosotros lo hagamos. Tenemos el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada que es la palabra de Cristo, para pelear y batallar. El Señor quiere una generación de guerreros que nos levantemos para guerrear contra toda obra de las tinieblas. Gloria a Dios. Aleluya. Esta guerra no es con sangre ni carne, hermanos. Sí, Señor. Usted ya lo sabe. Bendito sea Dios. Versículo 8 dice: escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Ellos eran varones simbólicos de lo que iba a venir a hacer el Señor Jesús en la tierra. Ese renuevo, ese retoño, ese tallo que iba a brotar para darnos salvación y vida eterna, para redimirnos, hermanos. Ellos eran un simbolismo de lo que Jesús iba a hacer muchos años más adelante. Y nosotros tenemos el privilegio de que el Señor ya pasó, ya lo tenemos y ha dejado con nosotros al Espíritu Santo. Amén, Señor. Ha dejado con nosotros al Espíritu Santo, hermanos. Sí, Señor. Lo tenemos con nosotros día y noche, las 24 horas. Acerquémonos a Él, pues, confiadamente, creyendo que el Espíritu Santo está allí con nosotros. Gloria a Dios. No pensando lo que pasa, el miedo, el temor, lo que estamos viviendo. No, bórrate de todo, aléjate de todo por un momento. Gloria a ti, Señor. Porque el Señor tiene el control de todas las cosas. Amén. El Señor quiere que en estos tiempos se levante la iglesia que esté en la brecha, la iglesia que esté peleando allí en la primera línea de batalla. Hablamos con la pastora el otro día que aparentemente el Señor está mirando cómo reaccionamos nosotros ante este virus, ante estos problemas. Obviamente que el Señor está mirando. Y Él quiere ver cómo respondemos cada uno de nosotros. Él quiere ver cómo actuamos. Bendito sea Dios. Hermanos, si tenemos al renuevo, al retoño en nuestras vidas, ese tallo que brota, nosotros debemos dar muchos frutos, hermanos. Amén. Muchos frutos. Amén. Ayúdanos, Sí, Señor. Por sus frutos lo conoceréis, dice la palabra del Señor. Podrá echar fuera muchos demonios, podrá sanar enfermos, podrá hablar lo que el Señor le mande hablar. Pero si no damos frutos, el Señor no nos va a conocer, hermanos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos del Espíritu, hermanos. El fruto del Espíritu. Aleluya. Porque es un fruto con esas diferentes cualidades. Aleluya. Bendito sea Dios. Que estemos constantemente dando frutos. Fruto para el Señor. Fruto para el Señor. Teniendo amor por los perdidos. Estando gozosos en medio de las pruebas. Teniendo paciencia cuando estamos atacados. Teniendo paz. Teniendo fe. Siendo mansos, templados. Manteniendo esa templanza, aunque el mundo esté desordenado, aunque el mundo esté en disturbio, nosotros debemos mantener la templanza en Cristo Jesús. Amén. Jesús. Bendito sea Dios. Porque aquí aquella piedra, dice el versículo 9, que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos, y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Bendito sea Dios. ¿Quién es esa piedra, hermanos? Jesús. Jesús es esa piedra que el Señor plantó. Y es donde nosotros debemos estar cimentados. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Nuestro fundamento debe ser Cristo.
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Para poder sostener todo el edificio y todo el andamiaje de la iglesia, debemos estar fundamentados en Cristo y nada más que en Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y el Señor tenía preparada esa roca. Esa roca que nos da esperanza, hermanos. Bendito Dios. Esa roca que es fiel, esa roca que permanece. Está sentado a la diestra del Padre, pero nos ha dejado el Espíritu Santo. Aleluya. Y esa roca es la que nos sostiene. Esa roca es la que nos levanta. Amén. Cuando estamos a punto de caer, Jesús extiende su mano. Cuando estamos a punto de incendiarnos, Jesús extiende su mano y nos rescata. Gracias, Cristo. Bendito sea Dios. Adoramos tu presencia, Padre. Sí, Señor. Y esta única piedra, sobre esta única piedra hay 7 ojos. Y aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado del mundo en un día. El Señor quitó el pecado del mundo en un día Gloria. a través de su Hijo. A través de su Hijo Jesús, Él quitó el pecado en un solo día. En un solo día. Por un sacrificio puro. Un sacrificio santo. Un sacrificio real de un ser humano. Del Dios vivo que se hizo ser humano para sacrificarse por nosotros. Para representarnos como seres humanos ante el Padre. ¿Qué más necesitamos, hermanos? Debemos de poner nuestra mirada solo en Él. Poner la mirada en los cielos y no en la tierra. Buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, hermanos, será añadido. No pensemos por el día de mañana. No nos afanemos por las cosas que necesitamos mañana. Vivamos diariamente en la presencia del Señor, porque Él suple toda necesidad. Amén. Aleluya. Él está allí, esperando que tú des ese paso. Amén. Él está esperando que tú te acerques a Él. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Sí, Señor. Él espera que nosotros demos ese paso de amor. Que salgamos del temor y salgamos de la inseguridad y digamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Si es en la voluntad del Señor, todo lo que hagamos lo vamos a poder hacer. Amén. Porque es Cristo quien nos fortalece, hermanos. Él es la roca. Él nos rescata. Él nos perdona. Él nos redime. Él nos da nueva vida, hermanos. Y tú en esta mañana estás pasando por ese incendio. Y el Señor quiere que en esta mañana tú creas, tú tengas fe, tú tengas seguridad que Él te va a rescatar. Amén. Pase lo que pase, si tú crees, el Señor te va a rescatar. Amén. Enfermedad, miedo, angustia, depresión. El Señor está aquí en esta mañana, hermanos. Glorifica tu nombre. Créalo, Amén. créalo, hermano. Sí, Señor. Sí, Señor. Salgamos de la incredulidad. Salgamos de la incertidumbre. El Señor es real. El Señor está vivo. Amén. Gloria a Dios. Y aquellos hermanos que estén escuchando por las redes, crea. Tenga confianza, tenga certeza que la prueba que usted está pasando, con Cristo Jesús la va a superar. Amén. Amén. Sí, Señor. Con Cristo Jesús lo podemos superar. Hermanos, para finalizar es momento de volvernos a Dios. Amén. Como decía el pastor Julio, como decía Viviana, la venida del Señor está cerca. Es momento de volvernos a Dios de todo corazón. Olvidarnos lo que hicimos, olvidamos todo el servicio que hayamos hecho para el Señor. Digamos, hoy, Señor, yo necesito que tú renueves en mí el esforzarme cada día para servirte. Yo necesito que tú me des esas fuerzas que están decayendo en mí. Sí, Señor. Es momento que peleemos
la buena batalla de la Sí, fe. Señor. Amén. ¿Cómo serviremos al Señor de aquí en adelante? ¿Qué pasará de este instante en adelante? El Señor quiere ver tu respuesta en el día de hoy. El Señor quiere si vas a humillar tu corazón ante Él o no lo vas a humillar. El Señor quiere que cambies eso que estás haciendo mal. El Señor necesita que cambiemos todo lo que estamos haciendo mal para servirle de corazón, en pureza y en santidad. Amén. Los invito a que estén de pie, mis hermanos. Gloria